Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado Israel y la burla a la ONU. Antes que nada veamos qué es la ONU. Se trata de un organismo internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial en el que las naciones convergen para plantear discrepancias. Por lo tanto, es un foro diplomático y no jurídico, creado en 1945. Los problemas se resuelven mediante votación, pero hay un problema. Las 5 naciones más poderosas se reservan la capacidad de vetar cualquier resolución aprobada democráticamente en sus asambleas generales. Estas naciones son la Unión Soviética, China, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos. Son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Luego hay otros 10 que son elegidos en forma rotativa cada 2 años. Fue en 1947 cuando se aprobó la partición en 2 de lo que había sido el mandato británico en Palestina. Una parte judía y otra parte árabe, aunque fue en 2012 cuando la Asamblea General decide conceder al Vaticano y Palestina la condición de estados observadores no miembros de las Naciones Unidas. Hay pues 195 estados. Israel nació el 14 de mayo de 1948 y fue cuando los israelíes vieron la posibilidad de crear su propio Estado sin dejar que los palestinos crearan el suyo. Desde entonces que no se han venido cumpliendo las resoluciones, invadiendo los territorios palestinos con guerras periódicas y llevándolas ahora al genocidio de dicho pueblo, dividiéndolo en 2 reservas, Gaza y Cisjordania. Divide y vencerás, estableciendo periódicamente colonos israelíes, acabando anexándose casi todo el territorio. Hay mucha clase de vetos por ahí, pero los que se refieren a Israel son los más espectaculares. No vamos a entrar en los asuntos que se han vetado, eso sería para volverse loco. Lo único que nos deberíamos preguntar es ¿por qué existe este mecanismo en un organismo internacional? Nos perderíamos en palabras, sinónimos, intereses, geopolítica, sanciones, hipocresías o simplemente por llevar la contraria a otro enemigo. Dicen que el pueblo palestino es terrorista, pero es que además también dicen que son como animales. ¿Crees de verdad que el Mossad y la élite gobernante no sabían del ataque de Hamás? Se lo callaron y esperaron a que picaran el anzuelo para justificar la destrucción de mujeres, niños y ancianos. La reacción de Hamás fue la de un pueblo que estaba harto. Parece que ahora hay más conciencia y la población mundial se está dando cuenta de la situación. Quizá en otra ocasión analizaremos el poder de ese pueblo de Dios que tantas muertes está causando. Antes decíamos que la ONU no es un órgano judicial. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia sí lo es y ha dictado esa misma semana una medida provisional contra Israel después de que Sudáfrica haya presentado una nueva solicitud a dicho tribunal por la situación de hambruna en la Franja de Gaza, provocada por la guerra de Israel. Hasta la próxima reflexión.